Hola gente de YouTube, que está aquí Fix Guzmán para traerles el primer fanfic de este canal. Y perdón si es un poco corto, me aseguraré de que los próximos sean más largos. También quisiera recordarles que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún fanfic. Sin nada más que decir, adiós. Y los links de los fanfics están abajo en la descripción. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori, autor. El Jujutsu Wii Copyright Web Novela capítulo 3. Capítulo 032. Espero que este capítulo aclare el carácter del protagonista. A pesar de que sus sentimientos se ven afectados por los recuerdos de Yuji, sigue siendo una persona común y corriente, con una moral completamente normal. Sus objetivos al unirse a la escuela Jujutsu son diferentes a los de Itadori y no es tan noble como Itadori. No esperes que esté loco por el poder ni nada por el estilo, pero tampoco esperes que sea un héroe completo. 2. Esta historia aún no está en P4 Treon. Lo publicaré directamente después de que haya terminado de escribir los capítulos. En el futuro escribiré capítulos avanzados para P4 Treon. Únete a mi Discordia. Discord.gg Weblink 1. Si estás interesado en apoyarme y leer los capítulos con anticipación, aquí está mi P@Treon. Patreon.com Weblink. También puedes buscar Baritsu Supremaki para encontrarlo en la Platier. Espero que disfrutes la lectura. Al mirar la gigantesca escuela que parecía un santuario en medio de las montañas, Itadori no pudo evitar maravillarse. Verlo en una pantalla de anime nunca podría compararse con ver el lugar en persona. Estar allí, ver la verdadera escuela de Jujutsu frente a él, le hizo comprender que efectivamente era real. Pero todavía era una visión surrealista para sus ojos. Oh, se me olvidó decírtelo, pero tendrás una entrevista con el director de la escuela, dijo de repente Gojo, que caminaba a su lado, llamando la atención de Yuji. Y si fallas, no podrás transferirte. Así que haz lo mejor que puedas. Levantando el pulgar para animarlo, Gojo mostró una pequeña sonrisa mientras continuaba por el camino. Creo que esto no debería ser información para el último momento. Al ver sonreír al hechicero, Itadori no pudo evitar pensar en él. Gojo era extraño, por decirlo menos. Itadori no lo conocía lo suficiente como para describirlo con precisión, pero podía decir que el hombre era ciertamente una buena persona. Por supuesto, conocía su personalidad por el anime, pero ver a alguien y conocerlo en persona eran cosas completamente diferentes. Era una lástima saber cuál debería ser su destino en ese mundo. 3. Aparte de tu fuerza, eres patético. Itadori, sorprendido cuando de repente surgió una nueva voz, sintió algo extraño en su mejilla, sus dedos se movieron para encontrar una hendidura que parecía una boca. Y enseguida se dio cuenta de quién había interrumpido la conversación. Oye, bicho raro. Sal de mi cara. Golpeando la boca con una bofetada, pareció desaparecer. Sukuna todavía era un misterio para Itadori. La maldición más poderosa aún no había intentado contactarlo, y esta era la primera vez que tenía algún tipo de interacción. Temía que Sukuna tuviera acceso a sus pensamientos y recuerdos, pero si ese fuera el caso, Itadori creía que al menos haría algún comentario al respecto. Pero por ahora, era como si los dos, a pesar de que Sukuna estuviera aprisionado en su cuerpo, estuvieran separados en habitaciones diferentes. Lo siento, es la primera vez que se manifiesta así. Sintiendo un hormigueo en su mano y una sensación extraña recorriendo su cuerpo, concluyó que solo podía ser una pequeña cantidad de energía maldita fluyendo a través de él. Y viendo cómo la boca de Sukuna parecía formarse en su mano, debería tener razón. Sí usted, pero como Sukuna parecía querer decir algo, Itadori simplemente le dio otra palmada en la boca, haciéndolo desaparecer. Incluso al no poder manifestarse afuera, parecía que Itadori aún podía contenerlo sin muchos problemas. Quizás en el futuro podría usar la energía maldita de su propio cuerpo para evitar cualquier forma de manifestación, pero hasta entonces, las bofetadas deberían ser suficientes. Parece que estás manejando bien a Sukuna, comentó Gojo mientras miraba a Itadori con interés. Yuji se rascó la barbilla y suspiró consternado. Bueno, él no hizo mucha diferencia hasta hace unos minutos.
Quizás la mayor molestia es que gracias a él, ahora estoy destinado a ser ejecutado. Por cierto, ¿era este tipo realmente fuerte? Interrogación de cierre. Gojo asintió. El espectro de dos caras es un dios feroz que se imagina que tiene 4 brazos y 2 cabezas, pero en realidad era un humano que vivió hace unos 1000 años. Cuando la magia estaba en su apogeo, los chamanes dieron todo para derrotarlo pero fracasaron. Se hizo un nombre y finalmente murió. Pero incluso después de la muerte, los chamanes no pudieron erradicar su cuerpo, cubierto de cera cadavérica, que llegó a nuestro mundo en forma de objetos malditos. Es fuerte, y sin duda, el rey de las maldiciones. Finalmente llegando a las instalaciones de la escuela, los dos continuaron hasta la entrada. En su apogeo, ¿podrías ganar? Si bien Itadori conocía el resultado, quería escuchar la opinión de Gojo. Sería un poco complicado, pero ganaría. Diciendo esas palabras con confianza, Gojo abrió la puerta para que Itadori pasara. 28 tarde otra vez, Satoru. 8 minutos tarde. Sentado en el suelo, el director de la escuela de Jujutsu parecía concentrado en coser un muñeco extraño, con numerosos animales de peluche extraños a su alrededor. Joder, esto es aún más ridículo en persona. Es un hábito que no puedo criticar, pero puedo pedirte que lo corrijas. Si no puedes, entonces no critiques. Suspirando, Gojo le indicó a Itadori que continuara. Al final, pasaste este tiempo haciendo muñecas. Finalmente terminando de coser la muñeca en sus manos, Yaga la levantó para mirarla más de cerca. ¿Y el niño? Al percibir esto como una señal para presentarse, Itadori dio un paso adelante y se inclinó casi automáticamente, un saludo arraigado en su cuerpo, a pesar de que Itadori en su vida anterior no era japonés. Mi nombre es Yuji Itadori, estaré a tu cuidado. Yaga no parecía impresionado con nada acerca de Yuji, su expresión se endureció cuando parecía a punto de comenzar la prueba. ¿Por qué viniste aquí? Itadori se congeló por un momento, claramente pensativo sobre la pregunta. Ya había pensado en esta pregunta. ¿Por qué exactamente estaba allí? Podría simplemente permanecer escondido, intentar escapar de todo este lío o incluso dejar que Sukuna actúe libremente. Pero había elegido seguir el camino original. ¿Por qué exactamente? Yuji se había preguntado eso varias veces camino a la escuela, y al final siempre llegaba a la misma respuesta. Una respuesta sencilla, pero sincera. Porque no quiero morir. Yuji, sobre todo, seguía siendo una persona normal en ambas vidas. Temía a la muerte como cualquier otra persona, y después de tener una segunda oportunidad, lo último que quería era desperdiciarla muriendo. Él no lo permitiría en absoluto. ¿Es eso? Yaga, que escuchó esa respuesta con poco interés, levantó la mano para hacer espacio para un gran muñeco que apareció a su lado. Desarrolla esa respuesta, y hazlo mientras te enfrentas a este cuerpo maldito. Con el muñeco explotando hacia su oponente, Itadori inmediatamente levantó su defensa para bloquear un golpe. Y su nombre es Kasie. 17 auge. Al ser arrojado por la fuerza del golpe, Yuji apretó los dientes mientras se levantaba. ¿No quieres morir, dices? Mucha gente no quiere morir en este mundo. Convertirse en hechicero solo hará que ese objetivo sea más difícil. Quizás la mejor opción sea simplemente aceptar la ejecución. Saltando para escapar de un ataque, Itadori se puso en posición de guardia mientras su ceño se fruncía ante las palabras de Yaga. Sé que no querer morir no es una meta noble. Al golpear al muñeco con un puñetazo, sus ojos se abrieron cuando el cuerpo maldito rebotó en la pared y lo golpeó directamente en el estómago, su cuerpo voló hacia atrás hasta golpear la pared. Pero de momento me funciona. Escupiendo un poco de sangre en el suelo, se levantó a tiempo para rodar hacia un lado y escapar de un puñetazo. Aunque pelear en su vida anterior no era su interés, su esposa aún lo había obligado a tomar clases de defensa personal con ella. Con los recuerdos del ex Yuji y los suyos propios, confiaba en defenderse en una pelea. Pero aún así, luchar contra un cuerpo maldito era algo muy difícil para él, que ni siquiera podía usar energía maldita. Al ser golpeado por otro puñetazo, Itadori agarró el muñeco y lo tiró. Si tengo que ganar fuerza para lograr este objetivo, entonces no importa cuántos huesos me rompa en el proceso, lo haré. Al ver el muñeco explotar hacia él, saltó para escapar en el último segundo. Quiero ser lo suficientemente fuerte para elegir cómo voy a morir. Auge.
Al recibir un preciso puñetazo en el mentón, un furioso Itadori se giró hacia el muñeco y lo tiró al suelo, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras le mordía la cabeza. Nunca fue mi intención meterme en este lío, pero ya que estoy aquí, comeré los pedazos de Sukuna y no dejaré mi destino en manos de otros. Al recibir un cabezazo del muñeco, las venas se hincharon en la frente de Itadori, su agarre se apretó mientras comenzaba a torcer el muñeco violentamente. Yaga, al escuchar esa respuesta y ver la determinación en el chico, sonrió con satisfacción. Satoru, muéstrale el dormitorio y luego explícale sobre la seguridad. Pasaste. Bienvenidos a la escuela Jujutsu. Comentario 20. Votar 1 restantes. Capítulo 4. Capítulo 04. La energía maldita era un concepto extraño. A diferencia de otros tipos de energía ficticios como Kyo Chakra, la energía maldita tenía un nivel adicional de complejidad. Yuji recordaba vagamente la explicación de Gojo Satoru en la historia original, donde comparaba la energía maldita con la electricidad. Itadori no pudo decir si esa era la mejor comparación para usar con esta energía, ya que a pesar de que seguía el anime y el manga, nunca prestó mucha atención a los detalles. En pocas palabras, entendía cómo se comportaba teóricamente la energía, pero no creía que fuera capaz de manipularla en el corto plazo. Uno en su vida anterior era un hombre inteligente, bastante talentoso para su edad, pero eso no significaba que pudiera hacer un milagro y aprender a utilizar este tipo de energía en un solo día. Era un concepto demasiado nuevo para él, que requería no solo un control meticuloso de esta nueva energía en su cuerpo sino también el control de sus propias emociones, todo hecho simultáneamente. Energía maldita inversa, técnicas malditas. 3. Se trataba de varios conceptos que, si bien provenían de la misma energía, funcionaban de manera diferente. Comprender todo esto en menos de un día estaba mucho más allá de sus capacidades actuales. Y sentado en la cama de su nuevo dormitorio, Itadori tenía los ojos cerrados y su expresión era bastante preocupada. Pero eso no significaba que no pudiera intentarlo. Porque incluso si no pudiera usarlo ahora, al menos podría aprender a discernir la energía que fluye a través de su cuerpo. Como una nueva sensación extraña recorriendo su cuerpo, pudo deducir que se trataba de energía maldita. Desde que se tragó el segundo dedo de Sukuna, había podido sentir esta extraña sensación, como si algo estuviera siendo bombeado desde su estómago al resto de su cuerpo. Había intentado manipularlo varias veces desde entonces, pero era como intentar quitarse la piel con los dedos. Tal vez durante el combate, podría comprenderlo mejor, pero hasta entonces, sentir que era lo máximo que podía hacer. Con un suspiro escapando de sus labios, Itadori se acostó. No tiene sentido esforzarse demasiado. Mejor descanso para mañana. Temía estar tan indefenso como el Itadori original al enfrentarse a la maldición de grado especial al comienzo de la historia. Lo último que quería era verse obligado a cambiar con Sukuna por eso. No había manera de que aceptara la propuesta de Sukuna de revivirlo. Prevenir que eso sucediera era importante, ya que evitaría muchos problemas en el futuro. Tal vez debería decirle a Gojo lo que va a pasar. Esta también fue una posibilidad que le vino a la mente a Itadori, pero estaría mintiendo si dijera que no tenía miedo de lo que podría pasar si lo hiciera. Decirle a Gojo Satoru que de alguna manera tenía conocimiento de eventos futuros, a pesar de posiblemente resolver algunos problemas, podría generar problemas aún mayores. Después de todo, no había forma de saber cómo reaccionaría Gojo, especialmente al descubrir que Kenjaku ahora poseía el cuerpo de su amigo fallecido. En el peor de los casos, su sellado podría ocurrir incluso antes, lo que sería una derrota absoluta para los hechiceros. Maldita sea, lo pensaré mañana. Pero Itadori prefirió dejar ese asunto de lado por ahora. Quería ver hasta dónde podía llegar sin la ayuda de Gojo. Como mínimo, necesitaba aprender a usar la energía maldita en su cuerpo antes de enfrentar la maldición de grado especial. Si no pudiera, solo estaría firmando su sentencia de muerte al ingresar a ese reformatorio. Tienes mucha hambre. En un restaurante en el distrito de Harajuku, Itadori y Megumi estaban ocupados con sus propias comidas. No he comido nada desde ayer. Itadori, que había usado una excusa solo para probar la comida tradicional japonesa, estaba completamente concentrado en devorar el plato frente a él. Recuerdo claramente oler fideos instantáneos en los dormitorios. Megumi frunció el ceño, identificando fácilmente la mentira en sus palabras.
Debes haberlo soñado. Terminando su comida, Itadori se limpió la boca y se levantó, Megumi lo siguió fuera del establecimiento. ¡Ey! Te pedí que esperaras. A lo lejos, Gojo apareció entre la multitud, Itadori y Megumi se volvieron para verlo. Lo siento, Gojo-sensei. Itadori quería comer algo antes de reunirnos con el estudiante transferido. Explicó Megumi, haciendo que el maestro asintiera con la cabeza. Oh, claro. Itadori, que parecía recordar algo, de repente sacó algo de una bolsa que tenía en la mano y se giró para entregárselo a Gojo. Te compré algunos dulces, sensei. Gojo, tomando los dulces empaquetados, esbozó una pequeña sonrisa. Gracias por la consideración. Abriendo uno de los dulces, rápidamente se lo metió en la boca, girando su cabeza hacia Itadori. Parece que tu uniforme está listo. Con un uniforme que no era diferente al original, Itadori miró su ropa. Le gustó el look, por lo que quedó bastante satisfecho con el atuendo. Sí, es bastante lindo. Bueno, si quieres cambiar algo, solo pregunta. Itadori asintió con la cabeza. Oh, parece que ella está aquí. Al escuchar las palabras de la maestra, Itadori y Megumi se giraron para ver a una chica de cabello castaño corto que parecía discutir con un hombre. ¿Entonces esa es la estudiante transferida? Itadori, incluso sabiendo la respuesta, preguntó más para no parecer demasiado indiferente. Ella parece animada. Siento que esto va a ser problemático. Comentó Megumi con un suspiro. Oye, por aquí. Gojo, ignorando los comentarios de sus alumnos, llamó a la chica, quien inmediatamente se dio cuenta de él. Acercándose al grupo, la chica se detuvo frente a ellos, con la mano en la cadera mientras su rostro se llenaba de orgullo. Mi nombre es Nobara Kujisaki. Soy la flor hermosa en un grupo de chicos alegres. Murmuró Megumi, mientras Itadori parecía bastante indiferente ante la presencia de la chica. Itadori no tuvo mucho que decir sobre Nobara. Pensó que ella era una buena persona, pero no le prestó mucha atención cuando vio el anime. Estaba un poco impactado por su muerte, pero no fue mucho más allá. 9. Mi nombre es Yuji Itadori. Itadori se presentó con una sonrisa amistosa. Un marcado contraste con Megumi, que parecía completamente desinteresada en la situación. Soy Fushiguro Megumi. Y veo que no tuve mucha suerte. Con un suspiro, Nobara parecía desanimado. Itadori parpadeó ante esta actitud. ¿Qué estaba esperando? Mirando ese edificio que exudaba energía maldita desde su interior, Itadori tragó saliva. Parece que me van a poner a prueba. Comentario 11. Votar 1 restantes. Capítulo 5. Capítulo 05. Cuando a Nobara se le ocurrió un plan que implicaba separarse, Yuji no se opuso. Recordó que ninguna de las maldiciones en el edificio era capaz de representar una amenaza para ellos, por lo que no vio la necesidad de tomar más tiempo del necesario. Caminando por un pasillo, Itadori miró a su alrededor con interés, sujetando el cuchillo en su mano siempre con firmeza para poder estar listo para contraatacar en cualquier momento. Para su primera prueba de campo, Gojo le había dado un cuchillo imbuido de energía maldita, ya que las maldiciones no podían destruirse solo con sus golpes. Si bien usar un cuchillo no era algo a lo que estaba acostumbrado, todavía lo prefería a pelear solo físicamente. Con su físico sobrenatural y su eventual capacidad de imbuir objetos con energía maldita, se vio a sí mismo mejorando astronómicamente sus habilidades de combate. El verdadero Yuji habría preferido luchar con los puños en lugar de usar armas, pero a Mark, ahora Yuji Itadori, le gustó la idea de un equilibrio entre los dos. Después de todo, en una pelea a puñetazos, un arma marcaría la diferencia. 31 no tendría que depender únicamente de sus puños, ni tendría que depender completamente de un arma. 1. Abriendo mucho los ojos cuando se le erizaron los pelos de la nuca, Itadori inmediatamente se impulsó hacia adelante a tiempo para esquivar un ataque furtivo. Eso estuvo cerca al darse la vuelta, su visión se posó en lo que parecía una maldición que se parecía vagamente a un saltamontes, sus pinzas en lugar de manos parecían tan afiladas como hojas reales. Esta será una buena manera de intentar despertar mi manipulación de la energía maldita. Levantando su espada, Itadori se preparó cuando la maldición comenzó a cargar hacia él. Matar maldiciones era un tema que Itadori se había detenido a discutir en su mente. ¿Cómo debería sentirse al hacerlo? Después de todo, algunos de ellos eran lo suficientemente sensibles como para no ser tan diferentes de los humanos comunes y corrientes.
Fue un sólido ataque a su moral porque a pesar de todo, solo eran seres creados por los propios miedos y emociones negativas de los humanos. Ninguno de ellos había pedido nacer así. 3 Bloqueando un intento de perforarlo, Itadori agarró el brazo de la maldición y fácilmente lo arrojó. Pero por mucho que Itadori intentara convencerse a sí mismo de estas palabras, como si estuviera tratando de convertirse en un buen samaritano, no podría importarle menos este tipo de cosas. Su carácter era bueno. Sabía que era un buen hombre al que no le importaba ayudar mientras tuviera tiempo. Pero su moralidad era como la de cualquier otra persona que entendía lo malo que era el mundo en el que vivía. Si un asesino en serie o un violador fueran condenados a muerte, Itadori sería como millones de personas que simplemente mirarían la televisión y dirían: bueno, eso es genial. Ya no harán daño a nadie. Itadori era el tipo de persona que, si tuviera los medios para defenderse a sí mismo y a los demás durante un robo, no dudaría en hacerlo, sin importarle si el ladrón tenía una familia a la que regresar. Era alguien que no dudaría en eliminar algo que amenazara su vida. Esquivando una puñalada, Itadori avanzó hacia la maldición y apuñaló su cabeza. La hoja atravesó fácilmente el cráneo de la criatura antes de que colapsara sin vida en el suelo. Maldición, y colocando su pie sobre la cabeza de la criatura, Itadori suspiró decepcionado. Era demasiado débil. Sintiendo una fuerte presencia detrás de él, Itadori se sorprendió al girarse y ver un corredor infestado de maldiciones, apretando su espada mientras se preparaba con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Parece que esto apenas comienza. Caminando por el corredor después de eliminar docenas de maldiciones, Itadori miró a su alrededor mientras notaba los débiles rastros de energía maldita en todo el corredor. Después de concentrarse por un tiempo, finalmente logró hacerlo, usando esta nueva habilidad para cazar las maldiciones restantes. Esto no le dio una mayor comprensión de la energía maldita, pero sería útil en el futuro cuando se encontrara con Maito. Si era posible, quería eliminar esa maldición en su primer encuentro. Estoy desarmado. Deja ir al chico. Al escuchar una voz apagada desde el otro lado de la pared, Itadori rápidamente la reconoció como la voz de Nobara. Oh, casi me olvido del chico rehén. Entrecerrando los ojos, Itadori se concentró en discernir la energía maldita de la maldición en el otro lado. Su visión lentamente formó una gran firma de energía en el otro lado de la pared. Lo encontré. Auge. Apuñalando la pared con su espada, Itadori destruyó la pared que lo separaba de la maldición. Su espada atravesó el cráneo de la criatura antes de que pudiera reaccionar. Con la maldición cayendo sin vida al suelo, Itadori se agachó junto al asustado niño utilizado como rehén. Está bien ahora, chico. Ningún monstruo te hará daño. Maldita sea, ¿cómo diablos atravesaste esa pared como si nada? Nobara, a pesar de no demostrarlo, se sintió aliviado con la llegada de Itadori. Que un niño muriera el primer día habría sido un duro golpe para su confianza. Comía mis verduras cuando era más joven. 13 Recogiendo al niño, Itadori se acercó a Nobara con una sonrisa burlancia. Tal vez no deberíamos habernos separado después de todo. Nobara frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué? ¿Crees que no lo manejé bien por mi cuenta? Interrogación de cierre, y sí. Cállate, idiota. Con un suspiro, Nobara se cruzó de brazos mientras se acercaba. Maldita sea, de todos modos, te estoy agradecido. Alborotando el cabello del chico, Nobara le dio una pequeña sonrisa. Incluso si pudiera sobrevivir, no tendría un futuro tan brillante. Gracias. Dirigiéndose a Itadori, Nobara le dio una sonrisa llena de gratitud. Golpear. 11 Y maldita sea, supongo que toda esa comida no me sentó bien. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.